Muchas gracias, Presidenta. Muy amable. Primero que nada, decirle al pueblo de México que hoy López Obrador debe demostrar de qué lado de la historia quiere estar. Si quiere estar del lado de los autoritarios, si quiere estar del lado de los delincuentes, si quiere estar del lado de los populistas, si quiere estar del lado de quienes son capaces incluso de encarcelar a sus opositores, o si quiere estar del lado democrático. Es muy fácil que no se haya pronunciado a favor de María Corina Machado y del presidente electo en Venezuela, Edmundo González, el presidente de México, que esté en esta tibieza vergonzosa, demuestra lo que hemos dicho durante muchos años. Lo que quiere hacer el régimen de Morena en México es seguir los pasos del dictador de Venezuela. Lo que hoy quieren hacer, señoras y señores de Morena y sus aliados, de cooptar al Poder Judicial y arrodillar a la autoridad electoral, es lo que hizo el chavismo en Venezuela. Es una vergüenza histórica que sí han ido por otros políticos a nivel internacional. Ahí está lo que se ha vivido en México y ahora no quieren fijar posición. Miren, el régimen de Maduro es tan parecido a lo que quiere hacer López Obrador que ahora hemos visto cómo tienen subyugado a la autoridad electoral. Por cierto, para quienes nos escuchan, les comento, en Venezuela hay 5 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder electoral y el poder moral. Todos arrodillados al régimen de este dictador que hoy quiere robarle las elecciones a Edmundo González. Y el poder moral, ¿saben qué es? Es la Fiscalía y la Contraloría. Así de absurdos y de incongruentes son. Le llaman moral a los que han encarcelado a la oposición. ¿Cómo no recordar lo que le hicieron a Leopoldo López, que lo encarcelaron? ¿Cómo no recordar lo que le hicieron a Enrique Capriles? Lo intimidaron y lo inhabilitaron. ¿Cómo no recordar a este gobierno inhumano de Nicolás Maduro, que fue capaz de inhabilitar a María Corina Machado? Como no aceptan a la oposición, como no aceptan el debate, como no aceptan una idea distinta a la suya, Nicolás Maduro fue capaz de inhabilitar a una mujer que representa a la oposición. Claro, eso mismo quieren hacer aquí, porque si eso quieren hacer, entonces se entiende la mediocridad del discurso del Ejecutivo Federal para no fijar una posición clara y pública diciéndole al pueblo venezolano que salió a votar libremente: estamos con ustedes. Porque es una vergüenza que digan aquí que falta un 20% de las actas, cuando claramente en las actas que se tienen computadas la oposición ganó por casi el 70% y Maduro perdió con el 30% y se tiene que ir, como se tienen que ir los gobiernos que pierden. Se tienen que ir los gobiernos que pierden. Esa es la verdad. Porque si no son demócratas, pues entonces vamos a esperar que ustedes se quieran quedar no sé cuántos años robándose las elecciones. Si es que son demócratas, acompañen al pueblo de Venezuela. Si es que reconocen el voto del pueblo, acompañen al pueblo de Venezuela que salió a votar. Hoy, y concluyo diciéndole desde aquí a las y los venezolanos libres que salieron a votar: estamos con ustedes. El Partido Acción Nacional está con ustedes porque sabemos que la verdad está del lado de una mujer extraordinaria,
María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González. Lo demás, señoras de Morena, Concluya. es politiquería y populismo. Si López Obrador quiere estar del lado de Concluya. los dictadores, que ahí se ponga. Gracias, presidenta. Se concede gracias, presidenta, al pueblo de México. La oposición es hipócrita por naturaleza. La derecha mundial está muy preocupada por el avance del progresismo en diferentes países, específicamente en América, en nuestra América. Ellos siempre van a llamar dictadura a todo régimen que privilegie los derechos del pueblo. Esas van a ser dictaduras siempre, según la oposición mexicana y la derecha del mundo. Y van a llamar democracia a todo aquel gobierno que privilegie a las oligarquías, a los intereses en lo oscurito, a las fortunas hechas al amparo del poder público. Eso se llama para la derecha democracia. Lo han demostrado. Cuando nosotros estuvimos aquí votando derechos para democratizar nuestro país, por ejemplo, con la consulta popular, con la revocación de mandato, decían que era un atentado contra la democracia. Aquí en esta tribuna se pararon a decir que era un atentado contra la democracia. Y ahora resulta que quieren intervenir en cada paso. Venezuela invitó a los observadores internacionales. No hubo quejas durante el proceso. Es importante que el pueblo de México sepa que Venezuela tiene voto electrónico. Un voto electrónico, es decir, en una urna la gente vota directamente, se puede contabilizar. Al cierre del proceso de votación emite un acta el equipo electrónico y la firman los representantes de los partidos políticos. Las firmó la oposición sin ningún inconveniente. Hay un sistema de auditoría ciudadana en una urna que además traslada, en una urna que hay en el 51% de las casillas, en donde se ratifica que así ocurrieron las cosas. Entonces, no ha terminado el proceso electoral de Venezuela. ¿Por qué tendrá que intervenir un país en decir cosas a favor o en contra del proceso que no ha concluido? Nosotros no admitimos que antes de que termine el proceso electoral mexicano vengan a opinar de si hubo fraude o no hubo fraude países extranjeros. Pero resulta que la derecha aquí siempre quiere intervenir. El intervencionismo es lo suyo. ¿Qué no han ido a acusar a nuestro gobierno con la corona española? ¿No han ido a acusar a nuestro gobierno con la OEA? ¿No han ido a Estados Unidos a acusarnos con los congresistas de allá? Pues hoy, ya lo que quieren ahora es que López Obrador y Claudia Sheinbaum hagan lo mismo que ellos, como si fueran de la derecha. Pues eso no va a pasar, no va a pasar. Resulta que el presidente constitucional de México y la próxima presidenta, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se han manifestado sí en contra de la violencia, como siempre se ha hecho. Que por cierto, la violencia en Venezuela, como la violencia en casi todos lados, proviene de la derecha, porque siempre han sido sembradas esas todas las formas de violencia. Y vamos aclarando un asunto. Aquí el pueblo de México ya están hartos, así atosigados de que la derecha tiene muchos años con Venezuela en el ojo del huracán. ¿Por qué Venezuela es el diablo en México? Y ay, vamos a estar como en Venezuela. Así lo dijeron si gana López Obrador vamos a estar como en Venezuela. Y lo reprodujeron ahora. Si gana Claudia Sheinbaum vamos a estar como en Venezuela. ¿Y cuál es el problema de Venezuela? ¿Saben cuál es el problema? Que es un gobierno que se ha dedicado a atender al pueblo y a defender su soberanía. A defender su soberanía, nada más y nada menos, porque Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, más de 300,000 millones de barriles, más allá de los países árabes. Ese es el tema. Porque la derecha mexicana, igual que la derecha mundial, ha convalidado la invasión de otros países en aras de cuidar los intereses de otros. ¿Por qué? Por el petróleo. Ahí tienen Afganistán. Ahí tienen tantos otros casos, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico y tantas otras que la derecha convalidó y convalida, por supuesto, la intervención
de organismos supranacionales y de gobiernos ajenos sobre Venezuela, claro. Y nadie sabe lo que realmente pasa en Venezuela, cómo ese gobierno ha luchado y ha mejorado las condiciones de vida del pueblo de Venezuela. Eso no lo consideran, al igual que lo hacen en México, que ahora dicen que con los programas sociales López Obrador compró la elección. Claro que no, la diferencia es entre los fraudes electorales que ellos ejecutan en contra del pueblo de México y un buen gobierno que sigue ganando elecciones porque es buen gobierno. Entonces, para el pueblo de México no se confundan, es el ruidito de siempre, la cantaleta de siempre del intervencionismo de la derecha, que no respeta algo que en este salón de sesiones está escrito desde el principio. Las palabras de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto. Gracias. Gracias, senadora. Se concede. Amigos, que les pareció el video. Dice que el presidente de México, AMLO, debe de demostrar de qué lado de la historia quiere estar. Dice Caballona que el presidente diga si quiere estar del lado de los autoritarios y populistas o si quiere estar del lado de los demócratas. Y dice la gritona que el presidente AMLO está a favor de Maduro y que según ella el presidente quiere seguir sus pasos y sigue con su cantaleta. Dice que Morena quiere cooptar al poder judicial y arrodillarlo y que ahora no quiere eficaz postura del presidente. Y enseguida Antares le responde a la Caballona, le dice que la oposición siempre va a llamar dictadura a todo régimen que privilegie los derechos de los pueblos. Van a llamar democracia a todo lo que privilegia a las oligarquías, a las fortunas hechas al amparo del poder público. Eso es para la derecha la democracia. Le dice la senadora Antares a la Caballona que a cómo les gusta meter su cucharola a narices donde no deben y les gusta intervenir en otros lugares. Han ido a acusar a México ante la corona española, con la OEA y con el Congreso de EU. AMLO y Sheinbaum no van a hacer lo mismo porque no son de la derecha. Bueno, amigos de la Caballona, ahora resulta que el PAN es demócrata, cuando en 2006 no quisieron volver a contar los votos cuando ganó Calderón a la mala, y ahora resulta que quieren el recuento de votos en Venezuela. Y el tema en Venezuela no es la democracia, es que en ese país tienen las reservas más grandes de petróleo en todo el mundo y alguien está interesado en ello. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.